A quien primero vamos a dar el paso es a Marcelo Lagos, geógrafo y doctor en ciencias ambientales, jefe del Departamento de Geografía Física de la Universidad Católica, donde fuimos compañeros, especialista en procesos naturales extremos y su interacción en asentamientos humanos. Gracias, Marcelo. Donde quieras. Hola, hola, muy buenos días a todas y todos. Feliz de estar aquí. Obviamente no traje una presentación. No tengo que convencerlos, ciertamente, o poner una escala multicolor o tirarles un shading para demostrarle que esto es importante. Tomé unas notas de lo dicho hasta ahora y ya tengo una idea de lo que quiero conversar con ustedes, ¿cierto? De lo bueno poco. Tengo 10 minutos para hablar con ustedes sobre cómo la información geoespacial, ¿cierto?, nos ayuda al desafío del cambio climático. Para quienes no me conocen, creo que en 1992 comencé a utilizar ArcInfo en pantalla negra. Pasé por todo eso, ¿cierto? ArcInfo, jugué con el ArcView, el ArcMap, Idrisi. Procesé píxeles de 70 metros con Landsat MS Multispectral Scanner, pasamos a Thematic Mapper, jugué con lo vectorial, con lo raster, con lo CAD. Después pasamos a MATLAB, Python, Visual Basic, modelación numérica, y luego vi la luz y nunca más usé la geoinformación. Y de eso les voy a hablar, ¿cierto? Pero evidentemente sé lo necesario y útil que es. El primer libro de estadística para geógrafos que tenía una componente de análisis espacial que me compré era setentero, David Ebdon, lo deben conocer quienes comenzaron con el análisis espacial. Es uno de los pocos libros que había en español cuando mi inglés era evidentemente un inglés de escuela pública, liceo público, y que con suerte sabía el verbo to be. Después pasé a Quantitative Geography y me empecé a meter en el tema cuando nadie te enseñaba, ¿cierto? Estaban todos pegados a lo vectorial y jugar con los raster no era mucha cosa. Hoy día todos sabemos el poder que tiene el análisis geoespacial y el aporte sustantivo que puede hacer al desarrollo de las sociedades y, por qué no decirlo, a la humanidad. Y podría mostrarle imágenes de un bosque, la Amazonía, o un modelo numérico, o el dióxido de carbono concentrado sobre la India y cómo descendió ciertamente durante la pandemia. Podría mostrarle monos increíbles, la temperatura superficial del mar, o algún proceso de lo que quieran, ¿cierto? Creo que el último curso que hice en estos temas fue de interferometría para jugar con imágenes radar, y muy entretenido, pero la licencia era impagable y yo les hablo desde la academia, no podíamos tener esa licencia de software. Hoy día probablemente existe alguna opción abierta y de dominio público. Les hablo yo desde un profesor de la academia, trabajo hace 25 años en la Universidad Católica de Chile y dirijo parte de un programa en geomática. Tenemos pregrado, tenemos máster con este tema y evidentemente investigación doctoral en este tema. Se genera conocimiento de frontera y se replica gran parte del modelo, ciertamente, que gran parte de lo que hacemos viene del norte, ¿cierto? Y acá al sur global generalmente utilizamos, aplicamos gran parte de lo que nos dicen de lo que hay que hacer. Bien, ¿es importante la información geoespacial y cómo influye, evidentemente, en temas de cambio climático? Por supuesto que sí, tampoco los tengo que convencer en ello, pero quizás si alguien no está familiarizado con esto, todos tenemos que rescatar que hace muchas décadas mujeres y hombres dedicados a la investigación científica nos han revelado ciertamente de que nuestra Tierra, nuestro planeta ciertamente, el sistema planeta Tierra está enfermo y el procesamiento y el uso de sensores que monitorean 1000 variables de todo lo que se imaginen nos ha permitido revelar, ciertamente enrostrarle al mundo entero y sobre todo a los tomadores de decisiones de que lo estamos haciendo malísimo, ¿cierto? Muy mal. Pero independiente de toda esa información, no necesariamente ha logrado permear ciertamente acciones concretas para disminuir ciertamente esta emergencia climática. La apuesta en esta conferencia es los desafíos, ¿cierto? Y evidentemente yo quiero dejarles sencillamente una semilla, que probablemente todos la traen, ¿cierto? Y todas, que es el tema que yo ya estoy un poco cansado de los desafíos. Yo voy por la acción y lo concreto es enrostrar ciertamente de que
La Tierra está enferma, ¿cierto? Está enferma y acá estamos llenos de tecnólogas y tecnólogos médicos, expertos en radiografías, en análisis del colesterol, el pipí, lo que quieran. Somos secos o secas también en procesar 1000 datos, ciertamente, y sabemos que la Tierra está enferma, ciertamente. Ponemos esos datos a disposición de los tomadores de decisiones para construir un mundo mejor y todo depende de la escala, evidentemente, pero el proceso es lento. Sobre todo, hablo desde el sur global, ciertamente no estoy hablando de los servidores que vendrán pronto en China, que sabrán todo lo que hacemos, sino que lo que estoy hablando es de qué es lo que pasa en nuestro país y las realidades del sur global, donde los desafíos son sustantivos. Miro con perspectiva, evidentemente, los orígenes del SNID del 2006 en adelante y uno ve avance claramente y eso de alguna forma nos enrostra que se puede, que podemos compartir data, por lo menos la metadata, y saber dónde está la información, ¿cierto? Con la esperanza algún día de poder tener acceso a un modelo digital de elevación de calidad financiado por todos los chilenos y chilenas y habitantes de este país de forma gratuita y de calidad. Para allá vamos, ¿cierto? Y hay mucha información que hoy día está disponible y es útil. Y todos queremos, ciertamente, ese escenario necesario y urgente de democratizar el acceso a la información, al saber dónde está y el poder utilizarla, sobre todo si es generada con recursos públicos. Cosa que todavía sigue siendo un desafío, mirándolo en perspectiva. Recuerdo las primeras reuniones de SNID, creo que fue con el señor Lagos, ¿cierto? ¿Partió con el señor Ricardo Lagos? Claro, que lo recuerdo también, bañándose en las playas de Chañaral, ¿cierto? Nadie lo puede olvidar. Es importante la línea base, ¿cierto? La fotografía, el cómo está, el antes. Sabemos mucho del antes, hay mucha información, pero el hecho de que tengamos información, sea lo que sea, ¿cierto? Sea base de datos, mega base de datos, sea inteligencia artificial, imágenes de alta resolución, multiespectrales, levantamientos LiDAR, etcétera, 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 tenemos mucha información del antes. También somos súper rápidos para analizar el después, ¿cierto? El después, qué pasó, hasta dónde llegó, el impacto de lo que sea para el después, ciertamente. Y me quiero tomar el peso que tiene esta información en la decisión concreta de cómo avanzamos hacia la acción necesaria y transformativa para lograr ciertamente vencer el cambio climático, porque cuando ustedes van al médico y les dicen que el colesterol se les disparó, o los triglicéridos o el azúcar, ustedes toman acciones concretas para tratar de vivir un poco más o tener una mejor calidad de vida. Todos los datos derivados de origen geoespacial que nos revelan que la Tierra está enferma y que la emergencia climática viene para quedarse, ¿cierto? Nos indican que la Tierra está enferma. Y se agradece, evidentemente, el monitoreo en tiempo real. Es valiosísimo toda la información que se levanta y es necesario, ciertamente, y se avanza. Pero se avanza ¿desde qué óptica? Yo creo, y lo miro así, hoy día, 2022, ¿cierto? En esta estrategia necesaria de compartir, ciertamente, de estandarizar y de tener una nomenclatura común que nos permita alinear objetivos de desarrollo humano para avanzar hacia a mejorar nuestras sociedades. Pero mirado desde el sur global, la realidad nuestra en este país y en países parecidos a los nuestros, quiero que pongamos acento en que independiente de los esfuerzos sustantivos que muchas y muchos hacen en el procesamiento de datos geoespaciales para la toma de decisiones que apunten ciertamente a mejorar al cuidado de nuestro territorio, de nuestra casa, de nuestra tierra, ciertamente tan bondadosa que es. Y ese peso yo quiero ponerlo en tensión, vamos a tener un espacio para conversar poco ahí, que es el tema de las palabras que decía la subsecretaria en representación de la ministra. Dijo claramente, me imagino que ustedes tomaron nota, ¿cierto? Dijo, el 80% de las decisiones públicas y privadas en Chile consideran la localización. Y es interesante cómo las palabras construyen realidades, ciertamente, y no puedo dejarlo pasar porque eso hay que tensionarlo, evidentemente. Es el deber que tenemos, ciertamente, sobre todo de la academia y la trinchera, donde podemos aprovechar de esa impunidad o inmunidad que me da la academia, porque yo no milito ni soy ministro en ningún ministerio. Es delicado afirmar eso, ¿cierto? Porque ¿cuánto pesa la localización? Si realmente las decisiones se tomaran o influyera la localización en algo, los mapas aquí presentes, ciertamente, de peligro, de tsunami, elaborados con tanto sacrificio por el CHOA, tanta batimetría que ustedes saben que es un queso tomarla, ciertamente, integrarla, topografías de alta resolución, integrar, incluso filtrar, porque es tanto dato que no puedo procesarlo, ciertamente, tendría algún peso específico la localización de nuestras escuelas, viviendas sociales, etcétera.
Si realmente tuviera un peso específico, todo el esfuerzo sustantivo que hacen organismos del Estado levantando datos geoespaciales para el mejor vivir, algún peso tendrían. Y yo los invito a revisar los mapas de peligro disponibles que vieron la luz democráticamente recién en el 2005, y hemos avanzado, eso es sustantivo. Recuerden que hasta el 2005 era prohibitivo acceder en línea a ver un PDF o un KMZ de una zona de inundación. Ni hablar de Senajomín, un saludo para ellos también, ciertamente están preocupados del volcán Villarrica hoy día, pero no fue fácil tener acceso público a los datos de peligro. No sé si siguen disponibles. Llegó un director del servicio que los democratizó, generó mucha tensión, ciertamente, y no sé si están disponibles. Alguien que me corrija. Traté de entrar el otro día, no los encontré. ¿Están todavía? Maravilloso. Pero no fue fácil. La historia de hacer pública la información de procesos que infieren o no en la inversión, en lo privado, en la seguridad de nuestro país, siempre han estado en tensión. Y eso es importante porque todos bien sabemos el tránsito que ha tenido que vivir el SNID hoy día, ciertamente, lo que estamos conversando aquí, para el uso, la conversación, el avance, ciertamente, de lograr tener lo que todos queremos, ciertamente información democráticamente conocida, dónde está, de calidad, justa, de acceso, etcétera. Palabras como desarrollo humano, palabras como avanzar hacia la pobreza, disminuir desigualdad, etc. Tenemos muchos ejemplos de ello y yo no pongo en duda de que el fin ciertamente es ese. Pero también veo distante todavía la posibilidad de que los datos que estamos generando, procesando y la dependencia sustantiva que tenemos del norte ciertamente en estos temas, en términos de tecnología, innovación, desarrollo, etc., vean la luz, independiente de las iniciativas privadas, que evidentemente están muy preocupadas, sobre todo cuando tenemos ministerios como la ministra del Medio Ambiente que aprieta de verdad, ¿cierto? Quiero terminar, hay una frase clásica, ciertamente, que dice que la información es poder, ¿cierto? Hay un autor, disculpen, no me acuerdo de su nombre, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que la información sea poder. Yo creo que lo que realmente es poder es comprender ciertamente esa información. Estamos llenos de información, llenos de datos, llenos de libros, llenos de lo que ustedes quieran, de bases de datos, pero evidentemente realmente comprendemos esa información, realmente sabemos ciertamente lo que va a pasar. Y cuando digo sabemos lo que va a pasar es porque permanentemente en procesos detonados por emergencia climática, y aquí me detengo principalmente en las amenazas de origen hidrometeorológico, somos sorprendidos permanentemente. Las lluvias que tuvimos en febrero del 2021, ciertamente en Cajón del Maipo, sorprendieron a San Alfonso. Incluso los estudios base que se estaban haciendo para el instrumento de planificación territorial que mapeaban el peligro aluvional en ninguna parte coincidían con lo que ocurrió en esa oportunidad. Lo mismo pasa en Chañaral, lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa allá. Permanentemente somos sorprendidos por una naturaleza incomprendida, siendo que tenemos tanta información. Y yo también estoy un poco cansado de la sorpresa, aunque Naciones Unidas nos dice que hoy día la sorpresa es la nueva normalidad. Por lo tanto, yo, como si me preguntan sobre los desafíos que vienen en el tema de la información geoespacial conectado con el cambio climático, yo pondría el acento en el reconocer, ciertamente, de que todos los espacializados y las espacializadas que están presentes aquí tienen que hacer un mea culpa si realmente estamos haciendo la pega de lograr permear, ciertamente, y convencer a quienes toman decisiones en estas materias. Porque probablemente aquí tenemos con suerte una o dos personas que realmente podrían tomar decisiones concretas en este tema. El resto somos todos usuarios, profesionales de mucho prestigio, con mucha experiencia, pero las decisiones en el mundo real las toman otras personas. Y esas personas, si realmente le asignan el peso específico a estos temas, evidentemente avanzaríamos de otra forma en estas materias. Comprender la información no basta con tenerla, ¿cierto? No basta con tener los mega servidores o procesar tremendas imágenes o lo que sea, sino que comprender que lo que viene es complejo, lo que viene es incierto y que los datos no revelan necesariamente lo que va a pasar, porque evidentemente los datos se basan en lo que sabemos, pero en rigor lo que sabemos no nos puede hacer daño. Lo que realmente nos puede hacer daño es lo que no sabemos, y eso es lo que pasa todos los días en todas partes. Y en nuestro país, donde evidentemente tenemos desarrollos sustantivos en estas materias, todavía seguimos siendo sorprendidos. ¿Debemos seguir siendo sorprendidos? Recuerdo que para el 2010, lo mencionaron también aquí, se creó un grupo, ciertamente, para analizar el desastre. SAF tiene algo que ver con eso también. Y probablemente muchos organismos del Estado, como la ONEMI, hoy día Senapred, ciertamente, fueron detonados por eventos que nos pusieron en tensión. Recuerdo que en esa oportunidad, colegas, amigos conocidos de Senajomín llevaron sus computadores a ONEMI, a Abuchev, para allá,
porque ONEMI no tenía ningún computador capaz de desplegar una imagen, una ortofoto para evaluar daño, porque no se cargaban por el peso, el número de filas y columnas que tenían. Hoy día, evidentemente, eso es pasado. Todos sabemos que eso no debería volver a pasar y claramente el avance ha sido sustantivo. Estamos que en la que más ya. Bien. Yo la tarea que podría compartir con ustedes y desearles el mejor de los éxitos en esta conferencia es de que hagamos siempre esa mirada de que el dato por el dato, si bien es importante, no cumple la función del aporte sustantivo a la sociedad. No llega al tomador de decisión si no lo encanto. Y para encantarlo tiene que estar acá, tiene que tocarlo, tiene que sentirlo y ver sencillamente que se pueden hacer cosas. Todos tenemos experiencias puntuales muy interesantes que probablemente han demostrado el impacto positivo que tiene el uso y el procesamiento de información geoespacial. Pero claramente también todos aquí, todas sabemos el potencial gigantesco que tiene esta herramienta. Allí necesitamos algo que nos permita potenciar esa gobernanza ausente, débil, que permea y que sigue enrostrándonos que la Tierra está enferma. Nadie se pone de acuerdo todavía en cómo curarla. Y es urgente sanarla. Muchas gracias.